Los que se han visto afectados son los delincuentes y todos aquellos que apoyan a los delincuentes, todas aquellas personas que han obtenido beneficios de la delincuencia. Esas son las personas que se han visto afectadas. Hay una minoría que sigue oponiéndose y sigue todos los días saliendo en medios, saliendo a la calle a decir que se saquen a todos los delincuentes porque pobrecitos pues. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, comentó en la entrevista a AM que el régimen de excepción les dio las herramientas apropiadas para sacar totalmente de los sectores a la delincuencia. En un principio llegábamos a las colonias peligrosas. Les voy a mencionar una que la tengo bien grabada por la forma en que nos controlaban en la Campanera. Sí. En la Campanera, en los postes del tendido eléctrico o que ocupan para el cable, sí. Allí colocaban ellos las cámaras, los pandilleros, y desde esas cámaras nos vigilaban cuando nos aproximábamos. Inmediatamente se daban la información y se escondían y hacían todo lo que tenían que hacer. En algunas ocasiones esperaban a la policía, a la Fuerza Armada para atacarlos. Y eso en ese momento era la tecnología, que ellos tenían más tecnología que la que usábamos nosotros. De ahí que en las reuniones con el señor presidente se le explicaba toda esa situación y comenzamos nosotros también, la policía y la Fuerza Armada, a adquirir drones, a adquirir tecnología para neutralizar esas capacidades de ellos e ir teniendo mayores capacidades nosotros. Esos son aspectos bien pequeños que no parecieran que tienen incidencia grande en los resultados de seguridad, pero como ese ejemplo hay muchas más. Hemos podido ver el equipamiento en armamento que se les ha otorgado a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, armamento adecuado que también nos garantiza que al momento de estar en una situación difícil no nos va a fallar y vamos a proteger la vida de los soldados, de los policías y obviamente de los salvadoreños honrados, equipo de protección. En fin, hay una cantidad de elementos que han sido los que el señor presidente ha proporcionado a las instituciones para obtener estos resultados. Y lo otro es la parte motivacional también, sí. Esa dignificación del trabajo de los miembros de estas instituciones que yo he estado mencionando, que también hacen que el soldado y el policía salgan con entusiasmo cada día a buscar a los delincuentes con todo el entusiasmo y toda la buena voluntad de hacer su trabajo, porque también la población salvadoreña, al ver estos resultados, al ver el comportamiento, al ver ese cambio de actitud que han habido en estas instituciones, le reconoce ese trabajo a los miembros de la institución a través de las diferentes encuestas, a través del saludo que le dan a diario a la gente cuando se lo encuentran en la calle. Todo eso es parte de los resultados, pero al final de todo esto es que esto no se queda solamente en nuestro país, sino que ha tenido repercusiones a nivel mundial en las cuales otros países que tenían mayor avance en temas de seguridad que nosotros, ahora están tratando de saber cómo es que nosotros lo estamos haciendo para aplicarlo en sus respectivos países. Los pandilleros decían que el ministro llegara a la Campanera porque ahí lo estaban esperando, y el otro sector me recuerdo que era en el Distrito Italia, que también nos retaban a que llegáramos a esos sectores. Y cuando llegábamos a esos sectores pasaba lo que yo les mencionaba, que tenían cámaras de los postes que ellos ponen para informarles a los pandilleros que iba llegando la autoridad. En ese lugar había un corredor. Nosotros también tomamos con la fase, en la incursión, con la fase 4, nosotros llegamos a la colonia San Francisco, que era una colonia que estaba tomada. Y por la colonia San Francisco, ya al dejar la parte urbana, hay en la parte ya en lo rural, sí, hay un corredor que nos lleva a la parte de las canchas de la colonia San Francisco, de la Campanera. Entonces, sí, nosotros llegábamos, ya sea por la calle, o podíamos llegar por el lado de atrás, digamos, por la quebrada, por un río que pasa ahí. Entonces ellos, cuando nosotros llegábamos por la calle, se corrían por ese sector y se iban a la colonia San Francisco y ahí burlaban a la autoridad. En la medida que el señor presidente fue
implementando las fases y dando más herramientas, fuimos teniendo más capacidad para poder intervenir de manera simultánea colonias como esas que están enfrente. Y enfrente de esa colonia está la comunidad El Limón, enfrente a la Campanera. Y que de hecho las imágenes que tenemos son de la colonia Margarita, otra de las colonias. Las Margaritas, todas esas están cerca. Todo eso era el reducto que tenían las pandillas, donde se movían de un sector al otro. En la medida, como le digo, que fuimos implementando las diferentes fases del Plan Control Territorial y diferentes medidas, fuimos haciendo presencia en esas colonias, fuimos sacando de esas colonias a los delincuentes, y la fase, el régimen de excepción nos vino a dar las herramientas apropiadas para sacar totalmente de esos sectores a la delincuencia, y ahora se han convertido en lugares donde el comercio ha vuelto a renacer, los pequeños emprendedores han vuelto a tener recursos, a realizar sus actividades que se les habían negado cuando los pandillas tenían controlados esos sectores. Y obviamente eso es lo que le da vitalidad, le da vida, le da energía al país, ¿no? y hace que el país se mueva comercialmente hablando. Y esto trae como resultado que otros sectores, otras áreas de El Salvador vuelvan a renacer. Activa la economía, los alumnos están más seguros en sus escuelas, el turismo es más seguro, y otros aspectos que habían desaparecido, que el salvadoreño desconocía cómo era, porque hay algunos que nacieron durante las pandillas, tenían apoderados del país, y solo conocían las normas que ponían las pandillas, que no se podía ir de un sector a otro, que no se podía andar de ciertas horas de la noche en adelante, ya no se podía andar. Eso era lo que conocían los jóvenes. Ahora están experimentando qué es la verdadera libertad, esa libertad que la oposición dice que nosotros se la hemos quitado a los jóvenes. Este régimen de excepción en el cual nos encontramos es una herramienta totalmente legal, positiva, que ha arrojado datos en los cuales la población honrada no se ha visto afectada. Los que se han visto afectados son los delincuentes y todos aquellos que apoyan a los delincuentes, todas aquellas personas que han obtenido beneficios de la delincuencia. Esas son las personas que se han visto afectadas. ¿Y qué más podemos decir? Que la comunidad internacional, por mucho que hayan montado campañas de desprestigio, llevando fuera del país, diciendo que el régimen de excepción coartaba la libertad de los salvadoreños, por más que ellos hayan hecho, la comunidad internacional ha visto resultados globales. Como les decía yo, en tantos delincuentes que están encarcelados, la reducción de los homicidios y también el respeto de los derechos humanos. Y por esa razón es que referentes como la policía de Nueva York ha tomado como modelo El Salvador. Esto es, dijéramos, lo más reciente, pero nosotros anteriormente también tuvimos visita de países como funcionarios como Guatemala, en Ecuador, que han querido también imitar esto, en República Dominicana, en muchos países de la región que también han estado pidiendo asesoría, pidiendo información de cómo lo estamos haciendo. Por esa razón nosotros estamos convencidos que este trabajo que se está haciendo es el trabajo correcto, es el adecuado para el problema que tenía nuestro país. Y todavía con estos resultados internamente hay una minoría, pero que ha tenido influencia, que sigue oponiéndose y sigue todos los días saliendo en medios, saliendo a la calle a decir que cese ya el régimen de excepción, que se saquen a todos los delincuentes, porque pobrecitos, pues, todos los que están ya en los procesos legales, y todo lo que se está haciendo, siempre respetando las leyes del país, porque ellos tienen el derecho, la presunción de inocencia, tienen todos los derechos con unas modificaciones, obviamente por la excepcionalidad. De no haber sido de esa forma, estaríamos siempre con el círculo vicioso en el cual se capturaba un delincuente y salía. Fíjese que recientemente capturamos en Chalchuapa, andábamos en una operación conjunta, 9 soldados y un policía en Chalchuapa, a un delincuente que
en 20 ocasiones había sido liberado, o sea, un delincuente con un historial bastante grande. ¿Y por qué esta persona en años anteriores entraba a la cárcel, entraba, salía y salía a hacer más daño a la población? Eso se terminó con este gobierno. ¿Por qué? Porque ahora ha sido capturado, lo mencionaba el señor ministro de Justicia, él nos decía todo el historial delincuencial de esta persona, que ahora ya no va a gozar de la misma suerte que tenía anteriormente, por el apoyo que tenía de diferentes sectores. Ahora va a tener que enfrentar la justicia y yo creo que los últimos días que tiene de vida los va a pasar pagando por todos los crímenes que ha cometido. Y ese es un ejemplo de tantos más que yo le puedo seguir mencionando. La oposición dice que la población está limitada, que los jóvenes corren peligro, y vemos los conciertos, cuando vemos los conciertos abarrotados. De esta juventud que sale a la calle a disfrutar. Si fuera como ellos dicen, no se presentaran todos estos casos. Y eso es palpable, o sea, es evaluable. Y eso lo ve la comunidad internacional. Todos los turistas que vienen, mayormente, el mayor porcentaje de turistas extranjeros son de Estados Unidos. Y yo creo que si El Salvador fuera un país tan inseguro o tan dictatorial como ellos lo quieren ver, ¿cómo vendrían de Estados Unidos a pasar vacaciones a El Salvador? Entonces, esos son ejemplos reales y palpables que lo que se está haciendo es lo correcto, es lo que el pueblo añoraba. Y por esa razón, ellos siguen apoyando este trabajo y siguen pidiendo que los soldados estén en las calles, que los policías estén en las calles, que no salgamos de donde estamos. Piden que el cerco militar que se ha instalado en Comasagua se instalen en otros lugares donde la población siente que todavía hay delincuentes que andan acechando a los salvadoreños honrados. También es importante saber que en un principio, cuando el señor presidente llegó como tal, teníamos todo en contra. Y ahí podemos recordar cómo se oponían a cada una de las cosas que se hacían, no solamente en el tema de seguridad. Recordémonos, para la pandemia todo era prohibido, no se podía hacer nada. Y toda esa oposición con la que se tuvo que lidiar en un principio, la misma población se fue encargando de irla separando. Y aquí la población juega un papel bien importante también, porque nos ha dado el respaldo y el apoyo necesario para seguir realizando este trabajo. Cuando se lanzó el Plan Control Territorial, inicialmente la oposición decía que no existía, que no existía, que necesitaban conocerlo. Se les explicaba el Plan Control Territorial, y cuando comenzaron a obtenerse los primeros resultados, en los primeros 7 meses del año 2019, se comparó esos resultados con los años anteriores y ya la diferencia era bastante marcada. Entonces comenzaron a decir que eso no era sostenible, que había negociaciones, comenzaron a ambientar todo lo que ellos querían. Luego llegamos al año 2020, que se obtuvieron mejores resultados que el año 2018. Entonces ahí la oposición mencionó que eso era producto de la pandemia, que durante el encierro, que por eso se habían obtenido mejores resultados que el año 2019. Pasó el 2020, llegamos al año 2021, el año pasado. Y el año pasado fue mejor también que el año 2019, que el año 2020. Y entonces empezaron a decir que era producto de las negociaciones y que no existía un plan, y siguieron ellos quitándole créditos a lo que se estaba haciendo. Y comenzamos el año 2020. Y en el año 2020, que es lo que nos enfrentamos en marzo de ese año, la alza de homicidios que hubo, que fue generada por la pandilla MS. Y eso obviamente obligó al gobierno de la República, al señor presidente, a tomar medidas más contundentes en contra de la delincuencia. ¿Por qué? Porque ellos mostraban que tenían capacidad y que no estaban dispuestos a dejar tranquilo al pueblo salvadoreño, y obviamente esto hizo que se solicitara el régimen de excepción, que se solicitaran las modificaciones al Código Penal, y producto de eso es que ahora estamos viviendo
en una situación totalmente diferente. Esto, si usted lo analiza, si usted estuviera en un aula de clases analizando el tema de seguridad con expertos y poniendo todos los ingredientes a ese tema, usted vería que desde el punto de vista de la aplicación de la fuerza ha venido haciéndose de manera gradual, como dictan las normas del derecho internacional, las leyes internas de nuestro país y también lo que menciona los derechos humanos. Síguenos en Mágico TV.